Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos esta noche a nuestro estudio bíblico de día jueves. Como les comenté la semana pasada, yo tuve el privilegio y la oportunidad de poder compartir con ustedes la reflexión de ese día. Platicando con mi esposa, llegamos al acuerdo y nos pusimos de acuerdo en que continúe esta noche dándoles las otras puertas, o por lo menos avanzar más en eso, de lo que les mencioné la semana pasada. Así es que una vez más, hoy tengo yo el inmenso privilegio y el honor de compartir la palabra de Dios con ustedes. Y como les habíamos comentado, la siguiente semana es semana de vacación, ¿verdad? Y no vamos a tener estudio el día jueves, sino hasta dentro de 15 días. Debido a eso, pues hoy decidimos con mi esposa que pudiera continuar con este tema y ver qué podemos aprender aquí. Y seguimos con la pausa del Salmo 150, y vamos a continuar, si Dios lo permite, dentro de 15 días con un nuevo tema del Salmo 150. ¿De acuerdo? Entonces oremos y estudiemos. Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por darnos la oportunidad hoy de reunirnos, Señor, aún en estos medios virtuales, Señor, para aprender de tu palabra, para aprender de tu dirección, de tu instrucción en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que tú eres, por lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Porque eres bueno, eres fiel y para siempre es tu misericordia, Señor. Ruego, Señor, para que tú hables hoy a cada corazón. Pido, Señor, para que tú seas propicio a la necesidad que cada uno tenemos. Señor, enséñanos. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que esperas de nosotros según tu palabra, Señor? Muéstranos el camino por el cual debemos andar y endereza nuestros pasos, Señor. Cuida, Señor, de que no te ofendamos. Cuida, Señor, de que guardemos tu ley y sea deleite y sea delicia para nosotros, Señor, al andar en ella. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento, Señor Dios Padre, te suplico en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos ahí donde quiera que estén, Señor, donde quiera que vean este estudio, ya sea diferido o en vivo, Señor. Te suplico que tú los bendigas y que les concedas, Señor, tu gracia y tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, la semana pasada hablamos acerca de estas puertas espirituales que abrimos, sobre las cuales pueden meterse las serpientes o estos espíritus inmundos, espíritus del enemigo, obviamente, que están buscando destruirnos. El diablo solo viene a matar, hurtar y destruir, y lo sabemos. Y recuerdo que hace un año, más o menos, fuimos a la convención de jóvenes con los chicos de la iglesia, y el hermano Phelan, el reverendo Joshua Phelan, estaba hablando sobre un tema muy importante. Él estaba hablando acerca del tema de cómo los espíritus inmundos vienen y se alojan en nuestra alma, en una parte, digamos, de nuestro ser. Saben que nuestro cuerpo es tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Y el hermano Phelan explicaba que hay una parte de nuestra alma que se llama Neshama o Neshama, ¿verdad? Y ahí es donde se alojan los espíritus inmundos según las puertas que nosotros le abrimos, ¿verdad? Son puertas emocionales, sentimentales, puertas de heridas, ¿verdad? En el corazón. Básicamente, cuando nosotros no lidiamos con ciertas cosas, cuando nosotros no lidiamos, por ejemplo, pongamos un ejemplo, no lidiamos con las heridas de rechazo, por ejemplo, no lidiamos con las heridas del menosprecio, ¿verdad? Que otros hacen o que incluso nosotros mismos hacemos. Esas se convierten en lugares muy, muy, muy probables para que estos seres o estos espíritus inmundos se alojen, ¿verdad? Para eso ustedes pueden buscar estos mensajes, están ahí en el canal de Vida Cristiana, ¿verdad? Son los mensajes que predicó el reverendo Phelan en la convención de jóvenes. Si quieren saber más de ello, yo les invito a verlo, a buscarlo. No puedo explicárselo yo aquí para empezar, porque no puedo explicarlo como él. Yo lo hago, digamos, en mi forma, pero si lo pueden ver, pueden aprender mucho seguramente de eso, ¿verdad? En primer lugar por eso. Y en segundo lugar porque él se extiende mucho explicando estos temas, y valdría la pena que ustedes lo pudieran ver, porque resulta ser que está conectado con este mismo principio del que yo estoy compartiéndoles. Entonces, estas puertas, queridos hermanos, que abrimos, estas puertas son
básicamente el lugar ideal para que estos espíritus o estas serpientes ardientes, como leímos la semana pasada, se alojen, se queden estancados ahí en uno, ¿verdad? En una persona y nos atormenten, nos hagan la vida imposible. Respecto a que la gente diga, ay no, un cristiano no puede ser influenciado por no, claro que sí, por supuesto que puede ser influenciado por este tipo de cosas, porque estas son puertas espirituales que se abren, ¿verdad? Son puertas espirituales que lastimosamente dejamos abiertas y sobre las cuales se pueden meter y pueden causar mucho daño. Si alguien dice, no, yo no creo que ellos se puedan meter, bueno, solo basta con ver la vida de muchas personas cristianas y son creyentes, hermanos. Muchos creyentes que abren este tipo de puertas y usted se va a dar cuenta con cierto tiempo que pasado cierto tiempo, estas personas empiezan a padecer de muchas situaciones que vinieron a raíz de estas puertas. Me explico. Por ejemplo, la semana pasada hablamos de la puerta de la murmuración. Entonces, cuando abrimos la puerta de la murmuración y la queja, cuando comenzamos a difamar al Señor, a hablar mentira con respecto al Señor, ¿verdad? Y empezamos a decir que Dios no ha sido bueno, que Dios no ha sido bondadoso con nosotros, que al contrario Dios ha sido malo, que Dios ha sido severo con nosotros. Y la realidad es que no es eso. La realidad es una mentira lo que estamos diciendo. Cuando abrimos esa puerta, hermanos, y continuamos con esa puerta abierta, dándole lugar a estas serpientes, a estos espíritus inmundos, a estos ángeles caídos que encuentran un lugar cómo destruir y cómo atormentar, la realidad es que después de cierto tiempo de abrir esa puerta, esto solo trae destrucción a nuestra vida. Piénsenlo, consideren, una persona que se llena de queja y de murmuración, al cierto tiempo, por regla general, y esto lo digo en base, se puede decir, a la experiencia de lo que hemos visto en los años que el Señor nos ha permitido servirle en su misericordia y gracia. Pero con los años, las personas que están llenas de quejas, de murmuración, son personas que se vuelven con mucha amargura, personas que se vuelven muy amargadas, son personas que se vuelven ingratas y son personas que todo el tiempo están envidiando lo que otros tienen, deseando lo que otros tienen, y básicamente eso trae destrucción a la vida, porque miren, no es vida vivir con una gran envidia hacia todos los demás. Eso no es vida. Eso es alguien que vive autodestruyéndose, pensando, haciendo castillos en el aire de lo que quisiera tener, de lo que desearía tener que otros tienen. Entonces les decía, la puerta de la murmuración trae eso, trae amargura al alma. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque una persona que está quejándose todo el tiempo, una persona que está murmurando, difamando todo el tiempo al Señor, es una persona que se vuelve amargada. Es una persona que tiene raíces de amargura porque básicamente nada la satisface, con nada está contento, con nada está contenta, con nada está agradecido. Obviamente que eso la va a llevar a estar en amargura. ¿Lo ven? Entonces, ese es un ejemplo de lo que podría suceder, queridos hermanos. Quiero que lo vean de la forma más práctica, más sencilla que puedo explicárselos. Estas puertas que abrimos a estas serpientes en realidad traen muerte, traen destrucción y traen miseria a nuestra vida. Entonces, nos conviene, queridos hermanos, nos conviene a como dé lugar cerrar esta puerta, cualquiera de estas puertas, y yo creo que nosotros debemos hacer un trabajo en el Señor, en el que podamos ir, orar y buscar al Señor para que el Señor nos muestre cuáles son las puertas que nosotros hemos abierto. Ya hablamos de la puerta de la murmuración, ya hablamos de la puerta de la murmuración y la queja. Y esta noche, si el Señor lo permite, les voy a hablar de una puerta más que abrimos y que dejamos entrar todos estos seres, todos estos animales, si los podemos decir así, en el sentido de que pues no son personas, no son nada más que seres que lo único que quieren es devorar, que lo único que quieren es alimentarse y destruir, ¿verdad? Estas serpientes espirituales que dejamos entrar a raíz de abrir estas puertas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿saben qué? Comencemos por donde nos quedamos la semana pasada. Una vez más, vamos a leer, por favor, Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Si son tan amables, vámonos para allá. Deuteronomio capítulo 8.
Cuando lo tengan me dicen un amén y lo vamos a leer, por favor. Versículo 15. El Señor, por medio de Moisés, ¿verdad? Está hablando aquí, amonestando, digamos, a la nación. Y Moisés dice, no te olvides de Jehová, no te olvides que Él te sacó de Egipto. ¿Verdad? Y vean el versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Ahora, esto hace referencia directo a Números capítulo 21. Si nos vamos por favor para allá, Números 21. Y vamos a leer del versículo 4 en adelante. Dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que moráramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo de serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Ok, entonces quedémonos hasta ahí. Y necesito que hoy vean la segunda puerta de la que les quiero mencionar, que abre la oportunidad para que estas serpientes entren. Lo primero fue que ellos murmuraron y se quejaron de Dios, mintiendo, difamando, diciendo que Dios no había hecho algo cuando en realidad sí lo había hecho. Entonces estaban difamando el nombre del Señor. Ahora, la segunda puerta que abrimos, queridos hermanos, es una puerta muy difícil. Es una puerta muy complicada y es una puerta muy, muy, muy importante que todos debemos trabajar y luchar en ella. Y esta es la puerta del enojo. Es la puerta del enojo. Esto es complicado, hermanos. Así que vamos a tratar de irnos lo más despacio que podamos. Vámonos a Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4. ¿Estamos aprendiendo algo, hermanos, en estas lecciones breves? Si estamos aprendiendo algo, descríbame un amén ahí, por favor, en el chat. Aquí estamos viendo su interacción con el chat, por favor. Efesios 4. Muy bien, vamos a ver. Desde el versículo 25. Del versículo 25. El contexto. Siempre les menciono algo de contexto. Este es un estudio bíblico. No es tanto así como un mensaje de domingo, sino que nos da la oportunidad de profundizar un poco más en el texto y en el contexto, que es lo importante. Ok. El versículo 25 empieza a decir, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ok, pongan una pausa ahí y déjenme hablarles el contexto. El apóstol Pablo a los Efesios está hablando acerca de cómo es vivir una vida nueva en Cristo. ¿Sí? Está hablando acerca de cómo vivimos una vida nueva en Cristo. Está hablando acerca de no debemos andar como andan los gentiles, hablando específicamente de las personas que caminan sin conocer al Señor. Y podría detenerme en eso, hermano, y creo que es necesario hacerlo. Porque, ¿cuál es la evidencia de que nosotros somos realmente cristianos? ¿Cuál es la evidencia de que nosotros realmente hemos nacido de nuevo? La evidencia es que nosotros caminamos diferente a los gentiles. Es decir, a la persona que no ha conocido al Señor. Entonces el apóstol aquí dice, no anden como los gentiles. Ellos andan en la vanidad de su mente, dice. Es decir, andan pensando todo el tiempo en ellos mismos, en el orgullo, en la soberbia, en lo que quieren, en lo que ellos desean y no les importa nada ni nadie, no les importa si hacen daño a alguien. Lo único que ellos quieren es satisfacer su deseo. ¿Ok? Eso hace un gentil. Eso hace una persona que no conoce al Señor. El apóstol Pablo dice, por tanto, no caminen o no anden como andan los gentiles. Miren, los gentiles, dice el apóstol Pablo, los no creyentes andan en la vanidad de su mente.
Es decir, andan pensando todo el tiempo en sus ideas y en sus ideas y maravillosas, ¿qué sería? Maravillosas y genias ideas que tienen, ¿verdad? Entre comillas, sobre lo que quieren lograr. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, porque tienen entenebrecido su entendimiento, es decir, está oscurecido, viven en tinieblas, ¿verdad? Están ajenos a la vida de Dios, ¿de acuerdo? Por la dureza del corazón, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Perdieron su sensibilidad, se entregaron a la lascivia, dice, esta palabra lascivia significa un desenfreno o impureza sexual, esa es una lascivia. Lascivia es cuando una persona ya ha sido apoderada, por así decirlo, de sus deseos. Entonces, el apóstol Pablo dice, eso hace un no creyente. Anda en la vanidad de su mente, tiene el entendimiento entenebrecido, vive ajeno a la vida de Dios, está en ignorancia, está en dureza de corazón, ¿verdad? Perdió su sensibilidad a cualquier otra cosa, no le interesa que Dios le hable, no le interesa que Dios lo busque, ¿verdad? Se entregó a todas estas pasiones desenfrenadas, a estos sentimientos impuros o pensamientos impuros, ¿verdad? Y luego dice el apóstol Pablo, pero ustedes no aprendieron así, pero ustedes no han visto esto en Cristo, ¿verdad? Nuestro ejemplo es otro. Y ahí es donde el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de cómo nosotros demostramos si en verdad hemos oído y hemos creído a la verdad en Cristo, ¿verdad? Y por ejemplo, en el versículo 22, el apóstol Pablo empieza a decir, despójense de la vieja manera de vivir, despójense del viejo hombre. Él está viciado conforme a deseos engañosos. Y hermanos, hay que mencionarlo, es la verdad. Los deseos engañosos son solamente eso, deseos engañosos. Porque siendo honestos, ninguno de esos deseos trae algo bueno a nuestra vida ni a nadie más. Ninguno de los deseos engañosos del corazón trae algo que valga la pena. Ninguno. Todos nuestros deseos engañosos en realidad lo único que traen es desilusión, muerte y destrucción. ¿Ok? Entonces el apóstol Pablo luego dice ahí, ¿verdad? Que nosotros tenemos que vestirnos del nuevo hombre y desechar el viejo hombre, porque el nuevo hombre está creado, ha sido creado según Dios. Y entonces llegamos al pasaje que leímos hace un momento. Desechando la mentira, hablad verdad, dice cada uno con su prójimo. Luego dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, hermanos, esta es la puerta que abrimos. Esta es otra puerta de las que abrimos. El enojo. Esta puerta, queridos hermanos, permite que estos seres, que estos espíritus inmundos, que estas serpientes ardientes entren y atormenten y destruyan lo que encuentran. Y seamos muy honestos, hermanos. Pero no es cierto que cuando estamos enojados muchas veces actuamos locamente. No es por ofender a nadie ni es por menospreciar a nadie, pero es la verdad. Cuando estamos enojados muchas veces actuamos locamente. Actuamos sin pensarlo. Perdemos la razón cuando estamos enojados. Yo le aseguro que si usted pudiera tener la oportunidad de comparar las cosas que usted ha hecho cuando está enojado de las cosas que usted ha hecho cuando usted se calma y usted se tranquiliza y piensa y respira profundo, usted se daría cuenta de que hay mucha diferencia entre las dos cosas. Las cosas que hacemos estando enojados muchas veces no tienen nada que ver con lo que haríamos si estuviéramos tranquilos. Eso es una realidad. Muchas veces el enojo nos lleva a abrir otras puertas y a dañar a personas y a dañarnos a nosotros mismos, todo porque estamos enojados. Ahora bien, hablemos un poco sobre este tema del enojo. Es un tema grandísimo. Por cierto, también en la página, también en el canal de Vida Cristiana, están 26, si no estoy mal, creo que son 26 lecciones que la pastora Susi dio acerca del árbol del enojo. Hermanos, 26, así como lo oyen. Cada una creo que de más de una hora. Entonces son como 30 horas de enseñanzas acerca de lo que es el enojo y acerca del cómo lidiar con el enojo. También les recomiendo que lo vean cuando puedan. Hagan el hábito de estudiar todos estos temas y les aseguro que les va a bendecir. Ok, entonces, hermanos, el enojo nos mete en problemas. Esa es una realidad. El enojo nos puede llevar a darle lugar al diablo en nuestra vida. Eso es la realidad.
Ustedes lo acaban de leer. Cuando el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Lo están viendo? ¿Por qué el apóstol Pablo dice en la misma frase o dice en el mismo contexto que está hablando de airaos, pero no pequéis, de no le deis lugar al diablo? ¿Por qué dice esas cosas juntas? Porque, queridos hermanos, el enojo nos da la oportunidad de darle lugar al diablo o tiene la facultad de darle lugar al diablo. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? En cuanto nos sea posible, hermanos, en todo lo que podamos, vayamos a nuestro cuarto de oración. Cualquier situación que ha despertado nuestro enojo, por pequeña que sea, debe ser tratada en oración. Debe ser tratada en el cuarto de oración, en la búsqueda de Dios, en la palabra de Dios. Las veces que sean necesarias, yo debo perdonar. Las veces que sean necesarias, yo debo soltar esa ofensa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo le doy lugar al diablo, si yo dejo que el sol se ponga sobre mi enojo, es decir, en pocas palabras o metafóricamente hablando, está diciendo, si ustedes dejan que llegue el siguiente día y siguen con el enojo, esa puerta puede comenzar a abrirse. ¿Lo están viendo? Así como se les estoy diciendo. Si ustedes dejan que el sol llegue al siguiente día y ustedes siguen con el enojo, ustedes le están abriendo una puerta al diablo. Es así de fácil, no se los puedo poner en otros términos y no se los puedo poner en otra forma más sencilla. Si el sol se pone sobre nuestro enojo, o sale, mejor dicho también, ¿verdad? En el día siguiente, o llegamos en la noche, permitimos que llegue la noche y nosotros todavía ahí contemplando el enojo, en realidad esa es una puerta que estamos abriendo. Y se los voy a comprobar con las escrituras, ¿de acuerdo? El enojo, queridos hermanos, nos expone a espíritus de engaño. ¿Por qué? Miren, es bien sencillo entender si lo piensan en lo práctico. Les decía hace un rato, cuántas veces hemos actuado locamente estando enojados. Y muchas veces estando enojados, imaginamos cosas. ¿Sí es cierto o no es cierto, hermano? Estando enojados imaginamos cosas. Si estamos molestos con alguien porque nos dijo un comentario, probablemente la persona pase enfrente y no nos vio, pero en nuestro enojo ya nosotros ideamos y pensamos que esa persona no nos quiso atender, no nos quiso saludar. Un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos enojados con alguien y esa persona nos manda un mensajito de texto, nosotros, si estamos enojados, lo más probable es que nosotros interpretemos ese mensaje tal vez de una forma diferente que lo que la persona lo mandó. ¿Es cierto o no es cierto lo que les estoy hablando? ¿Se dan cuenta de lo que les digo? El enojo abre la puerta para espíritus de engaño. Y eso es muy, muy importante. ¿Saben qué? Lo voy a apuntar aquí. La puerta del enojo da lugar y entrada a espíritus de engaño. Se los comprobé hace un momento con ejemplos. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, ¿saben qué? ¿Se acuerdan de Saúl? Saúl estaba enojado con David, lo detestaba, lo odiaba, lo quería matar, etcétera, etcétera. Pero el enojo de Saúl fue porque el pueblo amaba a David. ¿Se acuerdan? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Todo eso provocó que Saúl abriera una puerta de enojo. Una de las puertas que abrió, porque fueron varias, pero una de las puertas fue el enojo. Y el enojo abrió una puerta para un espíritu de engaño en Saúl. Porque Saúl pensaba que David quería su trono. Saúl pensaba que David quería destruirlo, destruir a su familia, sacar. Y eso era mentira, eso era un engaño. ¿Lo están viendo, queridos hermanos? La puerta del enojo abre una puerta espiritual para los espíritus de engaño. Estoy tratando de decirle con esto que tenga mucho cuidado. No permita que el enojo se anide en su corazón. No permita que el enojo se anide en su alma. Si usted le da la oportunidad a la puerta del enojo, esa puerta va a abrir de par en par para que muchos de estos espíritus se metan. Estas serpientes ardientes. Se va a meter un espíritu de engaño. Usted va a empezar a interpretar cosas que no son.
Usted va a empezar a interpretar mensajes que no son, caras que no son. Usted va a empezar a interpretar que la persona quiere destruirlo, que la persona... Y probablemente sea mentira, probablemente la persona ni enterada. Estoy hablando de ejemplos, ¿verdad? Prácticos del día a día. La puerta del enojo, por ejemplo, en la iglesia podría pasar que usted se moleste con el pastor, por ejemplo. Se moleste con el pastor porque el pastor le dijo algo que a usted no le gustó. Usted está enojado con el pastor, enojada con el pastor, o la pastora, ¿verdad? En este caso, también porque ellos le señalaron algo que usted no había hecho bien. Usted está enojado. Ese enojo, cuando usted no trata con él, ese enojo, ese sentimiento de ira, de impotencia, de las cosas no salieron como yo pensaba o eso no me gustó, ese enojo abre la puerta a un espíritu de engaño. ¿Por qué? Porque bueno, sus pastores, en este caso su servidor y mi esposa, nosotros los amamos. Nosotros oramos por ustedes constantemente y nuestro deseo es que ustedes puedan avanzar, crecer y estar bien, ¿verdad? Encontrar la plenitud en Cristo. Un espíritu de engaño sería que a causa de que están probablemente molestos con nosotros en alguna situación, y estoy poniendo el ejemplo porque pues, es lo que conozco, ¿verdad? Nosotros como pastores aquí, por la misericordia del Señor. Probablemente porque usted esté molesto, usted piensa que si nosotros le escribimos o nosotros le llamamos, lo que queremos es hostigar, lo que queremos es molestar, lo que queremos es probablemente estar hostigándole la vida. No. Ese es un engaño. Nuestro deseo y nuestra intención es solamente que usted avance, que usted crezca, que usted conozca del Señor. Pero ¿qué abrió la puerta del engaño? La puerta del enojo. ¿Lo están viendo? Entonces, hermanos, el enojo nos expone a espíritus de engaño. El enojo crea una barrera que nos hace una ilusión de todas las cosas. ¿Cómo puedo saber yo si yo estoy enojado con alguien? Miren qué interesante, hermanos. Piénsenlo por un momento. Esto que estoy hablando es algo bastante profundo en el sentido mental, porque miren esto, ¿cómo puedo yo identificar si yo tengo enojo contra alguien? Cuando yo empiezo a notar que todo lo que pasa alrededor de cierta persona o de una situación, yo empiezo a interpretar las cosas que no son, es muy probable, digo no siempre, pero es muy probable que lo que yo tenga es un enojo. Pongan atención en lo que les digo. Pónganle pensamiento a lo que les estoy diciendo. Muy probablemente si yo estoy interpretando cosas que no son, si las cosas son de una manera y yo las interpreto de otra porque yo creo que así son, es muy probable que lo que yo tenga es un enojo contra alguien. Piénsenlo. Se los dejo ahí nada más para que ustedes vayan a su cuarto de oración y digan: Señor, yo he estado pensando esto de alguien, he estado pensando esto de mi familia, de un familiar, de mi papá, de mi mamá, de qué sé yo. Yo he estado interpretando esto, Señor, muéstrame si lo que yo tengo es un enojo. ¿Por qué? Recuerden lo que le dije. Porque la puerta del enojo, cuando no lidiamos con él, abre la oportunidad para que espíritus de engaño entren. ¿De acuerdo? Entonces, miren qué pasa. Cuando abrimos esa puerta de enojo, lo que el diablo va a buscar hacer es entrar a esa puerta o llevarnos esos espíritus o serpientes ardientes o espíritus inmundos, y lo que va a hacer es llevarnos a maquinar ideas de venganza. ¿Lo están viendo? Miren hacia dónde vamos con esto. Nos va a llevar a pensar o a maquinar ideas de venganza, ideas perversas, malvadas, ¿verdad? Hay que ser muy honestos. El enojo también nos lleva, hermanos, a dejar volar nuestra imaginación. Dejar volar nuestra imaginación y empezar a pensar cómo podemos hacer para desquitarnos con una persona. Con la persona que nos hizo enojar, con esa persona dejamos volar nuestra imaginación. ¿Sí? Y esto es parte, hermanos, del trabajo que la serpiente hace en la mente del hombre, en la mente del viejo corazón, ¿verdad? Una vez dejemos entrar todas estas cosas por la puerta del enojo, hermanos, puede haber engaño, puede haber venganza, puede haber perversión. Sí, empezamos a darle vuelo a nuestra imaginación, hermanos. No, y empezamos a pensar: ¿y qué pasaría si se muere? ¿Y qué pasaría si le pasa algo? ¿Y qué pasaría si no sé qué? Y ojalá que lo descubrieran y ojalá que no. Ahí comenzamos a darle vuelo a nuestra imaginación. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Todo lo que hace la puerta del enojo es bien complicado, hermano. Ahora, luego dice: no deis lugar al diablo. Ahora miren esto. La palabra diablo.
En idioma griego, ¿verdad? Literalmente, queridos hermanos, significa calumniador. Entre otras cosas, significa calumniador. Y esta palabra calumniador, hermanos queridos, pues relativamente estamos familiarizados con ella, pero en realidad deberíamos de profundizar en entender mejor qué es realmente lo que significa, porque estamos más o menos familiarizados a ella. Pero en realidad una calumnia es en realidad hablar falsamente algo o acusar falsamente, ¿verdad? Entonces eso es exactamente lo que el diablo hace. Y voy a borrar la pantalla ahora mismo porque miren, ¿qué pasa cuando abrimos entonces una puerta espiritual a través del enojo? Lo que en realidad pasa es que esa puerta deja entrar muchos espíritus de engaño, ¿verdad? Deja entrar o da lugar al diablo para que para que actúe en su calidad como calumniador. Y voy a ser muy honesto con ustedes, pero muchas veces ¿saben qué pasa? Sucede que en realidad nosotros mismos nos convertimos en calumniadores de otros cuando en nuestro enojo comenzamos a hablar, comenzamos a decir cosas, a opinar cosas, a hablar en contra de alguien, a decir lo que otras personas nos ha hecho mal, nos ha hecho daño, nos ha herido y empezamos a calumniar y muchas veces, y digo no siempre, pero muchas veces es una realidad que lo que hablamos es mentira, ¿verdad? Y a raíz del enojo comenzamos a hablar cosas que no son, a raíz del enojo comenzamos a inventar muchas veces porque es una realidad, que hay personas que a causa de su enojo mienten, a causa de su enojo empiezan a inventar todo tipo de historias con tal de difamar a alguien más, ¿verdad? Y todo eso, queridos hermanos, viene a raíz del enojo, ¿verdad? Entonces es muy, muy, muy importante que cuidemos de cerrar esta puerta y de no dar lugar al diablo. Este enemigo que es calumniador, queridos hermanos, que por naturaleza él acusa falsamente. Su trabajo básicamente es ese, es calumniar, es acusar. ¿Se acuerdan? La Biblia habla acerca de que él acusa día y noche, ¿verdad? A los hijos de Dios. Todo el tiempo está trayendo el pasado, todo el tiempo está hablando mentira acerca del creyente a modo de hacerlo caer. Entonces, hermanos, vámonos por favor a Mateo capítulo 5, versículo 21, por favor, si son tan amables. Vámonos a Mateo 5, 21, por favor. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén, me escriben ahí amén, por favor, y vamos a revisar unas cosas aquí en el pasaje de Mateo 5, 21. Y el contexto de este pasaje es el Sermón del Monte, ¿verdad? El Señor está dando aquí las bienaventuranzas, también es llamado de esa manera. Y Él está hablando aquí de unas cosas muy, muy, muy interesantes respecto al enojo. Lean conmigo el versículo 21. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora, miren, queridos hermanos, qué interesante, porque esta porción del Sermón del Monte que nuestro Señor Jesucristo pronunció, ¿verdad? Y habla acerca de cómo con nuestra boca nosotros podemos asesinar, podemos cometer homicidio. ¿Okay? Entonces, el versículo 21 dice que el que mata es culpable de juicio. Claro, no hay mucho que explicar por el momento, ¿verdad? Porque está claro. El que asesina, el que mata, el que es homicida, es culpable de juicio. Pero el versículo 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Se dan cuenta? Que está poniendo en la misma categoría a la persona que es un homicida con la persona que se enoja con su hermano. Ahora alguien podrá decir, eso está fuera de proporción, ¿cómo va a ser? Que si yo simplemente me enojo. Bueno, vamos a examinar en los próximos minutos qué significa realmente este tipo de enojo o cómo es que se abre esta puerta y la dejamos abierta, y sobre esta puerta pasan un montón de espíritus inmundos, pasan un montón de serpientes ardientes de las que ya hablamos, de ángeles caídos,
que entran y el único propósito que tienen es destruir, ¿verdad? Traer miseria en nosotros y en los que nos rodean. Entonces, aquí dice que aquel que comete asesinato tiene un juicio, pero también dice que aquel que se enoja contra su hermano también es culpable de juicio. Ahora, noten que se mencionan varias cosas aquí. Aquí dice que el que se enoja, el que tiene enojo. Y, queridos hermanos, aquí habla una escalera en descenso. Esta escalera en descenso la vamos a estudiar con detenimiento en lo que nos resta del estudio, pero quiero que noten que se empieza por el enojo. Luego dice, cualquiera que diga a su hermano, necio. Ahora, esta palabra la vamos a estudiar y van a darse cuenta que no simplemente es el concepto que nosotros tenemos de alguien necio. Lo vamos a ver detenidamente. Y luego dice, y el que llama a su hermano fatuo. Una palabra que no estamos acostumbrados a usar o a escuchar, ¿verdad? La palabra necio sí la conocemos en nuestro lenguaje o en nuestra cultura, pero en la Biblia tenía otro significado, ya lo vamos a ver. Entonces, esta es una escalera en descenso, queridos hermanos. Esta es una escalera que va hacia abajo y comienza por el enojo. Comienza cuando le damos lugar al enojo. Recuerde, querido hermano, que estamos hablando que este es el enojo al que le damos lugar. Este es el enojo al que le abrimos la puerta, al que le permitimos que se anide en nuestro corazón, que se quede en nuestro corazón y no lidiamos con él. Entonces esto nos da paso hacia otra cosa, que es llamar a nuestro hermano necio y finalmente llamarlo fatuo. Y van a ver la gravedad de este asunto, porque en conclusión el Señor Jesucristo dice al final del pasaje 22, del versículo 22, quedará expuesto al infierno de fuego. Miren qué tremendo. ¿Y cómo así que quedará expuesto al infierno de fuego? Bueno, en pocas palabras, es una persona que está muy cerca, que está básicamente en el camino a estar en el fuego del infierno. Eso está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Y todo empezó con qué? Todo empezó con el enojo desmedido, con el enojo, digamos, que nos hace dudar, que nos hace enfadarnos, airarnos y mantenerlo ahí sin poder lidiar con él, sin poderlo sacar. Esto tarde o temprano va a tener consecuencias en nosotros y en los que nos rodean. Entonces, lo que pienso hacer mejor es que podamos estudiar estas tres palabritas, o mejor dicho, estas dos palabritas, porque el enojo ya lo definimos y vamos a seguir estudiando sobre eso. Pero quiero que noten estas dos palabras que son necio y fatuo, y vamos a ver las definiciones del idioma griego para que ustedes se hagan una idea de en realidad lo que significa, porque no es un significado como el que nosotros conocemos hoy, sino que es algo más profundo. Y hacia eso nos lleva el enojo si no lidiamos con él, si no dejamos que el Señor santifique nuestra mente, nuestro corazón, si no dejamos que el Señor toque nuestra vida y nos haga libres del enojo. Esto nos va a llevar a estos otros dos escalones que vamos a ver a continuación, ¿ok? Entonces se los voy a definir uno a uno, esos 2 grados hacia abajo, para que vean lo grave de la situación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a borrar mi pizarra y vamos a comenzar a definir estas palabras. Veamos, la mejor manera que puedo darles para definir estas palabras son yéndonos a la concordancia de Strong, ¿verdad? Y bueno, ya dijimos que estos 3 niveles de enojo, digamos, el enojo nos lleva a otro nivel, que es tratar como necio a alguien y tratar en última instancia como fatuo a alguien. Y miren qué delicado es, porque la Biblia dice, como lo acabamos de leer, que el que hace esto es culpable de juicio y es digno, digámoslo así, o se va a ganar o está expuesto al infierno de fuego, dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces miren, la primera palabra en estos otros 2 grados de esta puerta, ¿verdad?, del enojo, es llamar a alguien necio, dice. La palabra necio en idioma griego es la G4469, ¿sí? G4469, y es la palabra griega raka, ¿sí? Raka o raka. Y esta palabra significa estar vacío, es decir, inútil. Escuchen y escriban, por favor, estar vacío, es decir, inútil, ¿verdad? Como término de difamación, esto quiere decir. Entonces miren esto, los comentaristas que yo estuve trazando y leyendo para preparar este mensaje,
¿verdad? Dicen lo siguiente: esta palabra no tiene un equivalente como tal ahora en nuestro lenguaje, tal como se hacía en el lenguaje de ese entonces, ¿verdad? En este idioma griego. Sino que esta palabrita, queridos hermanos, es bien dura y bien difícil, porque según estaba viendo en unos comentarios lingüistas, ¿verdad? De léxico de la Biblia, resulta ser que esta palabra denotaba prácticamente un menosprecio. ¿Sí? Un menosprecio, un desprecio hacia alguien y mirarlo y tratarlo de una forma despectiva. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, yo le escribí aquí unos sinónimos que algunos comentaristas dan para poder entender un poco mejor cómo podría tomarse este tipo de palabra como raca, ¿verdad? O necio. No tiene básicamente mucho que ver con la palabra necio que nosotros conocemos hoy. ¿Verdad? Una palabra necio que nosotros conocemos se refiere a alguien que no hace caso, ¿verdad? Alguien que hace lo que quiere y no hace caso. Para nosotros una persona necia es eso. Pero en el lenguaje de este primer siglo prácticamente, en que fue escrito el Nuevo Testamento, ¿verdad? En esa época este lenguaje no hace referencia propiamente a alguien que no hace caso solamente. Esta palabra raca o necio, escuche, en sinónimos quiere decir un imbécil. Perdón por la palabra, y todas estas expresiones son duras y yo lo sé, pero están aquí y eso es lo que significa. Significa un imbécil, tonto, estúpido e idiota. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto, hermanos? Resulta ser que la palabra raca o racá es una palabra que se usa para describir la actitud con la que nosotros nos dirigimos hacia alguien. Y es una actitud que denota desprecio. Un desprecio arrogante, un desprecio que minimiza, ofende y básicamente ridiculiza a otra persona. Entonces quiero que vean hacia dónde nos lleva el orgullo de no reconocer nunca que realmente tenemos un problema con el enojo, porque estamos tan ensimismados, estamos tan obsesionados por lo que creemos, por lo que somos, por lo que nos han hecho sentir, que abrimos la puerta del enojo, ¿verdad? Que eso nos lleva a un nivel más profundo de trato con los demás, y en este caso nos lleva a llamar raca a alguien, necio a alguien. Obviamente, vuelvo y repito, no solamente tiene que ver con la pequeña ofensa de decirle a alguien, por ejemplo, que es desobediente, ¿verdad? No, tiene que ver con una actitud del corazón. Lo que estoy tratando de decirles es que cuando le abrimos la puerta al enojo, cuando no lidiamos con el enojo, cuando dejamos que el enojo se anide en nosotros y no lo sacamos, no hacemos el trabajo en el Señor para que el Señor nos libre de este enojo, abrimos puertas espirituales para estas serpientes ardientes, para estos espíritus inmundos, y estos espíritus inmundos comienzan a llevarnos a tal grado de comenzar a menospreciar, a despreciar, a tratar con enojo y con ira a las personas, y comenzamos a llamarles de esta manera, comenzamos a llamarlos tontos, comenzamos a decir que son inútiles, ¿verdad? Comenzamos a decir que hay vacío en ellos, es decir, que no sirven para nada. Entonces, cuidado, queridos hermanos, si hemos abierto la puerta espiritual del enojo y hemos abierto la puerta para que estos espíritus entren, hagan su nido en nosotros, y eso nos está llevando en esta escalera en descenso. Recuerden, les decía hace un momento que esta escalera en descenso comienza con el enojo, ¿verdad? Luego llamamos al hermano o a la familia o a quien sea necio, y por último lo llamamos fatuo. Ahorita vamos a ver esa otra palabra. ¿Ok? Entonces, esta palabra tiene que ver con el desprecio. Le voy a ponerle otro color aquí para que se recuerden de lo que estamos hablando, ¿verdad? Esto es menospreciar a alguien. Menospreciar a alguien, por supuesto, ¿verdad? Es una acción, una actitud en la que nosotros ridiculizamos y menospreciamos a alguien, reconociendo o pensando que esta persona es inútil, no sirve para nada. A eso nos lleva el enojo, queridos hermanos. Ok, entonces la palabra fatuo, la siguiente palabra, vamos avanzando en el tiempo, ya me está consumiendo el tiempo, pero vamos a ver. La palabra fatuo que se usa ahí es la palabra griega moros. Moros, ¿sí? Y es la palabra G3474.
Ahora, apunten por favor esto, lo siguiente es la definición de la palabra moros o la palabra fatuo en griego, ¿verdad? Quiere decir aburrido, quiere decir estúpido, quiere decir descuidado moralmente, es decir, una persona fatua es una persona que no le interesa absolutamente nada nada productivo, pues, ¿verdad? Absurdo, y una vez más es la palabra fuerte, idiota. Ahora, miren, qué cosa más curiosa, hermanos, cómo pudimos venir a estudiar esto, si estamos estudiando el enojo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver este tipo de palabritas que el Señor Jesucristo enseñó con el enojo, con la puerta del enojo? Tiene mucho que ver, hermano, por lo que les estoy diciendo. Porque si nosotros damos lugar a este enojo, ¿verdad? Damos lugar a esa puerta del enojo. Esa puerta del enojo va a abrir puerta a otras cosas, como ya lo expliqué, ¿verdad? Va a abrir puertas al engaño, va a abrir puertas a maltratar a los demás, va a abrir puertas a que nosotros menospreciemos a otros, a las personas que nos han herido, que nos han dañado, y que al fin y al cabo terminemos tratando con odio, terminemos tratando con ira, ¿verdad? Y empecemos a realmente menospreciar y maltratar a la gente a causa de nuestro enojo. Y miren lo grave de todo esto, queridos hermanos, es que el Señor Jesucristo dijo aquí, aquel que trate a su hermano de esta manera, aquel que se enoje con su hermano y no lidie con eso, obviamente, aquel que llame a su hermano necio, ¿verdad? En el sentido de raca, lo que estábamos explicando, con menosprecio, que lo mire con altivez y todo lo demás, que mire a su hermano y lo trate como fatuo, es decir, como una persona inútil, como una persona que no sirve, que está vacía, lo demás, que ya vimos en esos términos, ¿verdad? Esa persona, dice el Señor Jesucristo, literalmente se los leo, quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, eso es bien difícil, hermano. Ahora, noten esto. Hay diferentes formas en las que se pueden cometer homicidios y asesinatos. ¿De acuerdo? Diferentes formas. Puede ser, por ejemplo, puede ser físico, obviamente. Miren, hay muchas personas que llegan a este grado de enojo, de menosprecio, de maltrato, de violencia, de ofender a otros, a tal grado que terminan matando físicamente, ¿verdad? Ustedes han escuchado casos en la calle donde hay casos de intolerancia, le llaman ahora. Intolerancia, que vecinos se ofendieron, se dijeron cosas, se gritaron, se fueron a golpes y uno de ellos terminó matando a su vecino, ¿verdad? ¿Qué lo llevó a eso? O sea, era el puro enojo, la pura ira, el puro odio que tenían en su corazón, ¿verdad? Y tuvo que salir por algún lado. Entonces, si se dan cuenta, este enojo, al no tratar con él, al no lidiar con él, nos lleva a otras cosas. ¿Ok? Entonces, podemos cometer homicidio físico literalmente, homicidio físico literal, si dejamos tarde o temprano que el enojo se salga de control y ya se vuelva algo espiritual, ¿verdad? Obviamente estas personas que llegan a este grado de asesinar físicamente es porque se dejaron poseer por estas cosas, se dejaron gobernar por espíritus de odio, espíritus de enojo, de asesinato, etcétera, etcétera, y todo vino seguramente a raíz de darle puerta o darle lugar al enojo en el corazón. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo no estoy teniendo una especie de falacia al decirles, miren lo que pasa y lo estoy exagerando. No, es que así sucede. O sea, en verdad hay personas que viven toda su vida con un enojo descontrolado, con un enojo que no pudieron controlar y un enojo que no entregaron, no lidiaron con él, sino que le dieron rienda suelta y al final los terminó poseyendo a tal grado que se convirtieron en eso. Eso es una realidad, hermanos, y nuestra sociedad está llena hoy de eso. ¿Ok? Ahora, por otro lado, podemos cometer homicidios verbales, ¿sí? Podemos cometer homicidios en el corazón. ¿Cómo así? ¿Qué son los homicidios que hacemos en el corazón? Por ejemplo, cuando nosotros decimos que odiamos a una persona en nuestro corazón y realmente lo quisiéramos ver muerto. Y no, probablemente me pueda estar haciendo cara a usted ahí donde está de decir, qué exagerado, yo no creo. No. Es cierto, hermano, lo que les estoy hablando es una realidad. Hay personas que tienen tanto enojo en su corazón que desearían ver muerto a alguien. Si usted es de esas personas que alguna vez ha sentido que quiere ver muerto a alguien a causa del enojo, usted debe correr al Señor y pedirle al Señor que en su misericordia lo perdone, lo limpie, arrepentirse de ese sentimiento
porque usted ha cometido homicidio en el corazón. ¿De acuerdo? Entonces, miren, se puede cometer homicidio en el corazón. Se puede omitir homicidio verbal. Cada vez que yo voy y mato a una persona, ofendiéndolo, hiriéndolo, dañándolo, ¿verdad? Básicamente destruyéndolo con mi boca, destruyéndolo con mis palabras. Eso es un homicidio verbal, ¿sí? Y todos, queridos hermanos, todos estos homicidios, a ver, vamos a hacer algo así como, este es un árbol, ¿de acuerdo? Este es un árbol, usted lo puede dibujar mejor que yo. Este es un árbol. Ahora bien, este árbol, queridos hermanos, le vamos a llamar el árbol de los homicidios y de los asesinatos que hacemos. ¿Sí? Ahora, este árbol, por aquí, digamos, hay homicidio verbal, dijimos, ¿verdad? Por aquí hay homicidio físico, ¿sí? Por aquí vamos a poner todas estas ramas que salen hacia los lados, ¿verdad? Vamos a poner por aquí arriba homicidio en el corazón. Nunca han escuchado ustedes personas que dicen, es que fulano está muerto para mí. ¿Han escuchado ustedes esa frase? Eso es un homicidio del corazón. Alguien que ya enterró y alguien que quisiera ver muerta a la persona. No lo mata porque sabe que se va a meter en problemas y lo tienen que meter preso. No porque probablemente nada más lo podría detener a esta persona de tanto odio y enojo que tiene en su corazón contra alguien. Esto es duro, hermanos. Es bien difícil. A ver, vamos a poner uno más. Homicidios con actitudes. Wow, este es complicado. ¿Saben qué es un homicidio con actitudes, hermano? Un homicidio con actitudes es cuando una persona realmente está muerta para mí porque yo se lo demuestro con mis actitudes, ¿verdad? Hay personas, queridos hermanos, que tienen 20 años de no hablarle a otra persona, a un familiar, por ejemplo. 20 años de no dirigirse la palabra y de no dirigirse ni una mirada ni nada por el estilo. Eso es un homicidio con actitudes, hermanos. O sea, es un homicidio en el que nosotros le estamos dejando saber a la persona que esa persona ya está muerta para nosotros. ¿Lo están viendo? Ahora, hermanos, sé que esto es duro, sé que esto es difícil. No, créanme que no es fácil podérselos explicar de esta manera, precisamente porque sé que es algo muy duro y muy difícil para muchas personas, pero esta es la verdad y esta es la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, noten esto. Todos estos homicidios vienen de la misma raíz. ¿Sí? Todos estos homicidios vienen de la misma raíz. Y esa raíz es el enojo. ¿De acuerdo? Todos vienen de esa raíz. El enojo, queridos hermanos, es la causa o lo que produce tarde o temprano un homicidio. ¿Sí? Un homicidio de cualquiera de estos tipos que les dije, ¿verdad? Ya sea con nuestras palabras hirientes, ya sea con nuestras palabras de maldecir, ya sea con físicamente, como muchas personas han llegado a ese extremo, gracias a este orgullo, me explico, o sea, no hay otra razón que produzca el homicidio más que el enojo. Siempre va a ser la raíz el enojo, de cualquier índole, de cualquier tipo. Piensen en el asesinato que ustedes quieran o el homicidio que ustedes quieran, incluso en la Biblia, y se van a dar cuenta que fue movido a causa del enojo, ¿verdad? Por ejemplo, el asesinato de Caín Abel fue movido por el enojo también, envidia y todo lo demás, pero hubo un componente de enojo, ¿verdad? Hablábamos hace un rato de cómo Saúl intentó matar a David, fue también movido por el enojo, ¿se dan cuenta? Entonces, el enojo de los fariseos, de los judíos de esa época, de los líderes, fue el enojo lo que promovió que asesinaran a Jesús. El enojo de los judíos que asesinaron a Esteban, por ejemplo. El enojo también de los judíos que quisieron matar a Pablo. Donde piensen ustedes que vean un asesinato de ese tipo, se van a dar cuenta que estaba promovido por el enojo, la raíz del enojo. ¿Está eso? ¿Está claro eso, hermanos? Entonces,
¿Qué es el enojo, hermanos? ¿Es bueno o es malo tenerlo? ¿Es pecado enojarme entonces? Entonces usted me podrá decir, bueno, yo creo que entonces es malo enojarnos. Bueno, entonces, aquí, queridos hermanos, estamos hablando de una situación muy, muy particular de lo que Jesús está hablando. Él está diciendo en pocas palabras, cualquiera que se enoje con su hermano sin causa, cualquiera que se enoje con su hermano locamente, cualquiera que se enoje con su hermano y no trate con ese enojo, entonces tarde o temprano va a bajar en estas escaleras en descenso, ¿verdad? Y va a hablar ofensas contra el hermano, va a hablar palabras hirientes contra el hermano y va a producir entonces de alguna u otra manera muerte y destrucción. Entonces ahí la persona se convierte en culpable de ser culpable del pecado del enojo, ¿verdad? De ser culpable de este grado tan terrible del enojo. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces miren, ¿cómo sé entonces cuando el enojo que tengo es un enojo justificado? ¿Cómo sé cuando el enojo que tengo es un enojo que proviene de Dios, si se puede decir así, o proviene de mi carne? Es algo muy interesante porque, miren, como les dije hace un rato, el enojo cuando viene justificado o cuando viene de parte de Dios es cuando el celo por la palabra de Dios es el que nos hace enojarnos. Les voy a poner un ejemplo. Y vamos a hablar con ejemplos para que ustedes lo puedan ver, ¿verdad? Lo que me enoja muchas veces es cuando alguien me ofende, cuando alguien ya daña mi orgullo, hiere mi orgullo. Eso es lo que me enoja. Lo que me enoja es que no me den el lugar, que no me respeten, que no me digan, que no me pongan. Eso produce enojo en nosotros. En pocas palabras, el enojo es, este soy yo. A ver, lo vamos a poner aquí. Este soy yo. ¿Sí? Y este es mi vida, esta es mi mente, lo que yo he puesto. Estos son mis límites. Límites. A ver, creo que está muy grueso esto. Estos son mis límites. ¿Sí? Todo esto que yo he puesto aquí son mis límites. ¿Saben qué es el enojo? El enojo es cuando alguien externo viene y traspasa mis límites. Hace algo que yo no quiero que haga. Hace algo que a mí no me gustó. Eso es el enojo, alguien que traspasa los límites que yo he puesto. Eso produce en mí una reacción en la que yo me molesto, me enojo, me incomodo y lo digo, lo hago saber. Muchas veces lo decimos, otras veces no. Pero ese es el enojo, alguien que pasa mis límites. Entonces, ¿cómo podemos identificar cuando es un enojo que viene de Dios y cómo sabemos cuando es un enojo que viene de nuestra carne? Es muy fácil. Por eso les decía hace un rato, creo que se lo repetí hace un momento, se lo dije hace un momento y se lo voy a repetir ahorita. Un enojo que viene de parte de Dios es todo aquel celo que nace en nosotros porque alguien ha ofendido a Dios. ¿Lo están viendo? Eso es un enojo santo, por así decirlo, ¿verdad? Un enojo porque alguien ha quebrantado la ley de Dios y porque alguien ha ofendido a Dios. Entonces es un enojo justificable y obviamente que estamos hablando de un enojo que nos debe llevar en primer lugar a orar por la persona, ¿verdad? No a perseguir, ni a golpear, ni a herir, ni nada, a orar por la persona, a buscar a Dios y a pedir misericordia de Dios para esa persona, ¿verdad? Y en última instancia, ver en nosotros qué podemos hacer para ayudar a esa persona, ¿verdad? Hablar con él, citarlo, de repente poderle preguntar cómo está, esto, lo otro. Ese es nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Ahora, un enojo que no es justificado y que no proviene de la santidad de Dios, digámoslo así, es el enojo que surge a causa de que nosotros nos hemos visto expuestos, ¿sí? Nosotros nos hemos visto dañados por eso que pasó. Mi nombre se vio comprometido, mis límites se vieron comprometidos. Entonces es cuando es un enojo que no es, digamos, de un origen santo, sino proviene de un origen natural de nosotros, ¿verdad? Y muchas veces, aparte de eso, puede provenir del viejo corazón, ¿verdad? Puede provenir de que me siento ofendido, herido, dañado y mi orgullo se ha visto comprometido, ¿verdad? Entonces, hermanos, quiero saber, ¿hasta aquí vamos bien? Díganme por favor si vamos bien. Sé que son temas muy, muy, muy profundos y muy complicados de explicar porque hay muchos términos, hay mucho esto y mucho lo otro, pero la idea es que ustedes puedan tener un panorama general sobre qué es esta puerta del enojo. ¿De acuerdo? Entonces, miren,
muchas veces cuando reaccionamos ante el enojo, lo que realmente hacemos es dañar y herir a otros, ¿verdad? Los sepultamos prácticamente a otros, ¿verdad? Y porque las palabras que nos dijeron o lo que nos hicieron, nosotros terminamos matando a esa persona a causa del enojo que tenemos. En lugar de ir y buscar al Señor para que nos toque, para que quite de nosotros los resentimientos, ¿verdad? Para que no permita que cerremos nuestra mano al dar misericordia a otros que nos han ofendido, que nos han fallado, ¿verdad? Entonces, el enojo corrupto o el enojo incorrecto surge cuando yo me quedo con ese enojo, le permito que se haga un nido en mí y empiezo a reaccionar en base a ese enojo. ¿Está claro eso? Lo voy a volver a repetir. El enojo corrupto o el enojo incorrecto surge cuando he albergado o he anidado el enojo en mí, lo he tenido mucho tiempo y empiezo a reaccionar en base a ese enojo. Empiezo a tratar a las personas en base a ese enojo, empiezo a reaccionar en contra de aquellas personas que me dañaron, empiezo a tratarlos, como dijimos hace un momento, como necios, como fatuos, como racá, ¿verdad? Ya dijimos esa palabra. Ahí es donde ya se convierte en un enojo corrupto, en un enojo incorrecto. Entonces, hermanos, miren, por cierto, el pastor Eric, la otra vez que enseñó acerca de las emociones, explicó que el ser humano es un ser creado con emociones. Entonces es natural y lógico, ¿verdad? Y normal que reaccionemos con emociones a las cosas porque somos creados de esa manera. Y decía el pastor Eric en esos estudios, lo que no es normal es tener una reacción y permanecer en la reacción, quién sabe por cuánto tiempo, queridos hermanos. Ahí es donde ya no es normal, ¿verdad? Es normal que nos molestemos, es normal que nos sintamos mal, es normal que nos ofenda algo que nos dijeron, que nos hicieron. Lo que no es normal es que permanezcamos con ese orgullo, con ese enojo, con esa ira, con esa soberbia, ¿verdad? Por tantísimo tiempo. Eso no es normal, ¿verdad? Eso ya no, ya ahí ya se sale de lo normal, de su cauce correcto, ¿verdad? Sino que ahí ya estamos abriendo la puerta. Entonces, queridos hermanos, en resumen, porque vamos a terminar ya son prácticamente las 8 de la noche y vamos a terminar ya. En resumen, la puerta del enojo la abrimos cada vez que dejamos que el enojo se anide en nuestro corazón. Cada vez que permitimos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, cada vez que terminamos un día y llegamos y seguimos enojados, y seguimos furiosos, y seguimos alterados, ¿verdad? Y dejamos que eso gobierne en nuestra vida. Ya les dije, la puerta del enojo le abre la puerta al engaño, le abre la puerta a un montón de cosas, le abre la puerta a las ofensas, al homicidio, ¿verdad? De cualquier índole. Entonces, miren qué duro, hermanos, qué doloroso porque Jesús dijo, ¿verdad? El que se enoja con su hermano, el que le dice necio, el que le dice fatuo, quedará expuesto al fuego del infierno, al infierno de fuego, creo que dice. Miren qué duro, hermanos. Yo no sé usted, pero yo no quiero estar expuesto al fuego del infierno. Yo no quiero estar expuesto a nada de eso. Yo quiero que Dios sane mi corazón. Yo quiero que Dios toque mi mente, toque mi alma, toque mi cuerpo. Toque todo lo que tenga que tocar y saque de mí todas estas cosas. Saque de nosotros todo el orgullo, todo el enojo, la ira, la soberbia que podemos sentir a causa de alguien que nos dañó, que nos hirió. No vale la pena, hermano. Hermano, hermana, no vale la pena mantener enojos, no vale la pena mantenerlo. Eso no hace nada más que abrir puertas espirituales. No hace nada más que traer daño, traer muerte, traer miseria a nuestra vida. ¿De acuerdo? Y lo grave de la situación, como les dije al principio, es que este enojo, queridos hermanos, abre puertas para estas serpientes ardientes, abre las puertas para estos espíritus inmundos. ¿De acuerdo? Entonces recuerden, este pasaje es muy importante, deberíamos aprenderlo de memoria, Efesios 4, 25 y 26, ¿verdad? El 26 particularmente es muy específico. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es así, hermanos queridos. Quiero dejarlos con esa reflexión esta noche. Como les dije, dentro de 15 días vamos a continuar con el estudio del Salmo 150, Dios mediante, pero sí es importante que cerremos la puerta del enojo. Cerremos la puerta del enojo. Por ahí se meten las serpientes, por ahí se meten los espíritus inmundos y cuando venimos a sentir lo único que causamos es destrucción y muerte en otros y en nosotros mismos. ¿De acuerdo? Entonces miren qué duro este tema, hermanos. Es difícil, pero yo pido al Señor para que abra nuestros ojos,
para que nos ayude a no ceder a estas cosas, que nos ayude a que estas cosas no sean las cosas que nos gobiernen, ¿verdad? Que sean las cosas que tengan el control de todo eso en nosotros, sino que el control lo tenga el Señor Jesucristo. Yo sé, hermanos, que es duro y es difícil pensar, queridos hermanos, en cómo nos pueden haber ofendido, cómo nos pueden haber hecho daño. Sí, yo lo sé, hermano, pero el Señor Jesucristo no lo merecía, no merecía, y a Él le hicieron más daño que a nosotros, hermano. Y Él aún así perdonó. Y nos llama a nosotros a perdonar y nos llama a nosotros a ser libres de estas cosas, porque estas cosas nos detienen, nos estancan y sobre todas las cosas le abren la puerta a muchas cosas más que traen muerte a nuestra vida. Así es que, hermanos, vamos a orar esta tarde para poder terminar, ¿de acuerdo? Oremos. Padre, te damos gracias hoy por tu bendición, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que muchas de estas cosas son duras, Señor, son difíciles. Sobre todas las cosas, Señor, porque somos humanos, somos imperfectos, mortales, Señor. Fallamos y nos equivocamos y somos fácilmente influenciables por tantas cosas, Señor. Pero te pido hoy en el nombre de Jesús que tú nos ayudes. Ayúdanos, bendito Señor, a poder ser libre de estas cosas. Ayúdanos, Señor, a cerrar la puerta del enojo. Señor, reconocemos que hemos abierto la puerta del enojo muchas veces, Señor. Cada vez que alguien nos ofende o hace algo que no nos gusta, Señor, terminamos abriendo esta puerta, terminamos dándole lugar al enojo, Señor, dándole lugar para que se albergue en nuestro corazón. Y al fin y al cabo, Señor, con ello, terminamos dándole lugar al diablo en nuestra vida, Señor. Yo te pido hoy que nos perdones, te pido hoy que nos ayudes, Señor, a ser libres del enojo, Señor. Te entrego hoy, Señor, esta ira que puedo sentir. Dígale, hermano, te entrego hoy este enojo que pueda sentir. Te entrego hoy, inclusive, Señor, si yo siento que ya estoy odiando a alguien por lo que me hizo, Señor,